noches, bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde DERE junto con nuestros invitados y un gran equipo que hace posible que estemos llegando a sus hogares. En las cámaras, Eduardo Bordón, en los controles técnicos, en la parte de sonido, en la parte de iluminación, la dirección general, la carga de datos de información al YouTube. Hace un poco de todo Edgardo Cuarín, quien está ahí con 6 manos laburando. Y por supuesto nuestro amigo Mauro Grete, que hace la edición de las imágenes que ustedes ven cuando nosotros ilustramos los temas para que se entienda de qué parte del organismo, el cuerpo, estamos hablando. Siempre con la finalidad de generar un aporte, una información a su conocimiento, para que se tomen decisiones lo más certeras posibles y se visiten adecuadamente a los profesionales que hay que visitar para resolver cuando el problema ya se instaló. Y en lo posible visitar a los profesionales para evitar complicaciones mayores y tener padecimiento. Si elegimos bien, tenemos buena información, vamos entonces a lograr la calidad de vida que nos merecemos. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? 52 años de servicio a la vanguardia, innovando siempre. Sanatorio Reconquista, tu salud en buenas manos. Hoy vamos a estar hablando de una de las funciones maravillosas. Cuando estudiaba en la universidad, cuando estudié la vista me pareció maravilloso, cuando estudié el oído me pareció maravilloso, cuando estudié cada partecita me parecía maravilloso, pero hay uno de las funciones que tenemos nosotros sensoriales, que es el oído, que tiene una forma de funcionar extraordinaria, maravillosa, y que por ahí no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir y ya estamos escuchando, la mayoría, por suerte, escuchamos, y hablamos y nos reproducimos nuestras palabras, nuestros sonidos, y no nos damos cuenta de lo maravilloso que tiene nuestro cuerpo para captar sonidos y para transformarlos en elementos de comunicación, que es maravilloso. Pero hay a veces que esta parte de nuestro cuerpo se pone un tanto molesta, fastidiosa, nos genera sonidos que no queremos escuchar, ruiditos que no nos hacen bien. Empiezan a aparecer unos zumbidos, empiezan a aparecer ruidos que no son propios de lo que estamos percibiendo del exterior, pero que sin embargo nuestro cuerpo lo toma y empieza ese zumbido, esa molestia, que en todos estos tipos de ruiditos y sonidos se llaman acúfenos, que son estas sensaciones. También se llama tinnitus. Nosotros hoy le vamos a poner en nuestro programa acúfenos, que son estos ruidos no deseados que recibimos en alguna instancia de nuestra vida por diferentes causas que ya nuestro invitado nos va a comentar. Medicina Laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral, y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina Laboral, Sanatorio Padre Pío. Bueno, nos acompaña ya un amigo de la casa, un colega que ya hemos generado varios encuentros aquí, que es especialista en otorrinolaringología. Otorrinolaringología. A veces van a entrar ustedes a los sanatorios, a los hospitales, van a ver ORL, que es más fácil pronunciar o recordar. Él es el doctor Fernando Krijic, así que un enorme placer, Fernando, tenerte nuevamente aquí con nosotros para esta tarea. Ya hemos compartido varios temas, así que gracias por estar nuevamente. Bueno, gracias por tu invitación y saludar también a los televidentes, y esperemos que la información que le brindemos sea útil para mejorar su calidad de vida. Sí, y hemos charlado varios temas ya con vos aquí, de garganta, de sistema respiratorio de la parte de arriba, de la parte más alejada,
hemos hablado de varios temas. Varios temas. Así que tienen buena información. Buena info. Sí, y bueno, vos sabés que después Edgardo, que está en los controles técnicos, después carga los programas a YouTube. Y ahí tengo muchos programas tuyos con muchísimas visitas de los que ven después el programa, digamos, en YouTube. Así que son temas que son cotidianos, pero que además interesan mucho. Seguro. Sí. Siempre es útil esta información porque hoy con la introducción de todo lo que es información por redes sociales, muchas veces se introduce por ahí información que la veracidad no es tan cierta y muchas veces más confunde a los pacientes que tranquilizarlos. Sí. Entonces, bueno, la idea es que los profesionales de la salud también intervengan en este tipo de información para dar tranquilidad a la población. Exactamente, sí. Bueno, yo recién le comentaba, quizás muy descriptivamente, a nuestros televidentes lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de los acúfenos, que también se llama tinnitus. O zumbido también, sí. Pero me gustaría que vos nos hagas una definición para que nuestros televidentes, los que van a estar ahí mirando con el control remoto, sepan de qué vamos a hablar para que se queden enganchados y nos escuchen. Sí, exactamente. Tiene varias denominaciones, como decías, acúfenos, zumbidos, tinnitus. Básicamente es lo mismo, que es un ruido que puede percibir un paciente, que es totalmente subjetivo. ¿Qué significa esto? Que subjetivo significa que tal vez la forma que pueda percibir una persona es diferente al que la pueda percibir yo, y la descripción de esto es diferente para cada persona. Por ahí se puede asemejar, pero casi todos los pacientes lo perciben de forma diferente. ¿Sí? Es un sonido que percibe el paciente de una fuente que no existe externamente, sino que es un sonido que se produce dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Que pueden hacer desde los oídos hasta toda la vía auditiva, que ahora un poquito más adelante lo vamos a desarrollar, ¿sí? Es decir, que este sonido no es producido por una fuente externa, sino por algo propio. Y como esto es tan personal, por eso cada paciente lo puede describir de forma diferente. Y forma particular según lo que él percibe. Exactamente. Y esta percepción de estos sonidos generalmente son duraderas en el tiempo, son de muchas horas, de varios días, tienen distintas... A ver, la persistencia depende casi siempre de la causa. ¿Sí? O sea, hay causas muy sencillas que pueden provocar un zumbido. Un ejemplo de ello es tener un tapón de cera, que es una patología muy frecuente, que casi todos lo padecemos. ¿Sí? Y por ejemplo, tener un tapón de cera también puede generar un zumbido. Entonces, si el profesional resuelve rápidamente, es decir, hacemos la extracción del tapón de cera, el zumbido va a desaparecer automáticamente. Una infección como una otitis del oído medio, del oído externo, por el propio proceso inflamatorio que sufre el oído, también puede producir un zumbido. Nosotros realizamos el tratamiento, ya sea con antiinflamatorios, con antibióticos, con lo que necesite tratarse esa patología, el zumbido va a resolver. Pero luego hay algunas enfermedades crónicas que pueden ser propias del oído o no, ¿sí? Sino que de otro sistema, que también ahora lo vamos a desarrollar un poquito, que son zumbidos que pueden permanecer en el tiempo y ciertas situaciones, ¿sí?, pueden agravarlos, ¿sí?, que es decir, que el paciente los perciba con más intensidad, ¿sí?, y otras ciertas situaciones mejorarlas. Vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga la imagen número 1. Aquí vamos a contarle, doctor Fernando, de cómo está armado este oído, que yo decía que es maravilloso, todo el sistema auditivo. Pero ahí tenemos una imagen como para que usted nos cuente dónde empieza y dónde terminaría esta parte de nuestro cuerpo. Exacto. Bueno, ahí estamos viendo un corte de lo que sería... se llama corte coronal de oído, ¿sí?, donde vemos el pabellón, que es lo que podemos tocar con nuestras manos, ¿sí?,
y luego empieza lo que es el conducto auditivo, ¿sí? Este conducto, que es justamente un conducto, termina siendo un tope en algo que es la membrana del tímpano. Y esto es lo que se denomina oído externo. Bien, ¿sí? Ahí estarían ubicados esos tapones de cera que usted dice que pueden estar. Exactamente, sí, porque ahí en este conducto auditivo nosotros tenemos unas células que producen cera, porque el efecto de la cera es muy sencillo. Tenemos antibióticos naturales. Exacto. Y un efecto de hidratación. Entonces, no es que tener cera es malo cuando se produce un tapón, pero cera es normal porque es nuestra primera línea de defensa. ¿Sí? Sí. Y continuando hacia adentro, nosotros tenemos la membrana timpánica, tenemos el oído medio, ¿sí? Que es como una caja, como si fuera una caja de zapato que está envuelta por huesos. Y en este interior de esta caja tenemos los 3 huesecillos más chiquitos del cuerpo humano, que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Para insertarse en un lugar que se llama platina, que es donde nace el oído interno. Desde ahí hacia adentro sería la línea amarilla del medio. Sería. Exactamente, ¿sí? Ahí es donde sería el oído medio. Y desde ahí nacen, ¿sí? Un sistema que es la cóclea auditiva, es donde ya tenemos un sistema de células, ¿sí? Que estas células es donde van a nacer 2 grandes nervios que se llaman nervios vestibulares y cocleares, ¿sí? Con el nervio coclear escuchamos y con el vestibular es donde el oído maneja el equilibrio de nuestro organismo. 90% del equilibrio es manejado por este órgano, ¿sí? Y estos nervios ya, esta parte es ya dentro de nuestro cerebro, sí. Y atraviesa todo un sistema de vías. ¿Sí? Mostramos la imagen 2 de Gordito, ahí que vamos a mostrar las vías por donde va esta parte que estamos viendo, que es la del nervio que nace ahí, se va a pasar estos sectores para llegar a una parte del cerebro. Exactamente, sí, tenemos el tronco que se llama cócleo vestibular, ¿sí? Ahí nace, se hace bien medial al cerebro y va ascendiendo hasta un sector que se llaman los tálamos, donde hay gran procesamiento de información, y hacia las cortezas auditivas, en donde termina el procesamiento, ¿sí? De la audición. Porque es interesante. Cuando usted dice la corteza auditiva, ya estamos hablando del cerebro. Del cerebro, de una parte del cerebro. Del cerebro, ¿sí? Mostrarme la otra, Edgardito. Porque ahí no, la que sigue, la 3, porque no todo lo que nosotros recibimos de sensaciones o de efecto nervioso va a parar a la misma parte del cerebro. Exactamente. Entonces acá va a tener una parte particular. Exactamente, sí. Ustedes van a ver todas estas áreas, ¿sí? Son los recorridos de estas vías, ¿sí? En donde nosotros tenemos justamente la percepción, sobre todo del sonido. Como estamos hablando del sistema del sonido, fíjense que van mostrando el recorrido que va teniendo esta vía auditiva. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno dice, realmente, si yo tengo una patología cerebral, un ejemplo que uno lo ve habitualmente, una patología que es bastante frecuente lamentablemente, que es por ejemplo una ACV. Correcto. Un accidente cerebrovascular. Exactamente, que es una lesión del cerebro en sí, ¿sí? Por falta de oxigenación, ¿sí? O por una hemorragia, lo que sea, y daña ese área donde está el sistema de percepción y de disociación auditiva, va a terminar dañando la audición completamente del paciente. Exactamente. Según la severidad de la patología. Y en ese caso no tendría nada que ver ninguna de las instancias de los conductos que hemos mostrado. Exactamente. Entonces, el oído en sí no va a tener una afección en sí, sino que su vía más superior, que es donde se procesa realmente la información que es dentro del cerebro. ¿Sí? Puede terminar afectando, ¿sí? La audición, ¿sí? Teniendo un órgano sano. Correcto. ¿sí? Pero la lesión está mucho más arriba. Mostrame la imagen número 4, Gardito, que justamente ahí, con un pequeño simbolito, fuimos marcando cómo el sonido entra, doctor Fernando, por el pabellón auricular y va atravesando las distintas partes y termina llegando al cerebro. Exactamente, sí. Fíjense, la audición
entra y lo que hace es vibrar con esa telita blanca que se denomina membrana timpánica. Eso genera una vibración que hace temblar a los 3 huesecillos, y esto, que es una fuerza mecánica, claro, porque lo está generando el movimiento del tímpano, ¿sí? Y este movimiento de los huesecillos termina transformando esta energía mecánica en una energía eléctrica, ¿sí? Para entrar al nervio auditivo. Esto empieza a subir y empieza a ser procesada desde el bulbo, de los tálamos hasta la corteza del cerebro, ¿sí? En donde necesitamos todo este recorrido, que es absolutamente inmediato. Sí, o sea, sí, no es que tarda, uno tiene una idea de decir tardará mucho, no, es claro, inmediato, ¿sí? Y bueno, y de esta manera uno procesa la información, ¿sí? O sea que esa partecita del cerebro es en realidad la que nos hace nosotros entender las palabras que emitimos, la música que escuchamos, los ruidos que nos exaltan, pero en realidad es el cerebro. Es el cerebro. Es el cerebro. El que comanda todo. El que comanda todo. Lo otro es parte de un sistema de conducción. Exactamente, ¿sí? Todo se procesa en el cerebro. Qué bueno, qué maravilloso, ¿eh? Y ahí tenemos unas celulitas que la vamos a mostrar, doctor, simplemente para tenerlas en cuenta nomás, que son esas. Exacto. Bueno, que es una imagen muy interesante porque eso se denominan células ciliadas. Las células ciliadas son las células que tenemos en el oído interno, que tienen el gran procesamiento, ¿sí? Donde se transforman donde cambian las energías, y este es el primer punto donde se manda la información al cerebro. Ajá. ¿Por qué es importante este tipo de células? Porque es donde el oído puede expresar el mayor daño. ¿Sí? Cuando un paciente tiene un daño auditivo, hoy lo vemos prácticamente diariamente. Ejemplo, pacientes que están expuestos a ruidos intensos, ¿sí? O agudos. Ruidos intensos, ruidos agudos, ¿sí? Por falta muchas veces de protección, sí, sí, sí. O una explosión, un disparo, ¿sí? Cualquier sonido que supere los 90 decibeles puede generar una pequeña lesión de estas células ciliadas, ¿sí? No, los decibeles son los volúmenes que maneja nuestro oído para que lo tome como apto o que le empiece a molestar. Exactamente. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos hablando de unos 35 decibeles, como para tener en cuenta. Bueno, un motor de un automóvil que tienen escapes libres, que generan mucho ruido, o motores muy viejos de camiones, de colectivos, se acercan a los 80-90 decibeles. Entonces, si un trabajador está expuesto constantemente, puede generar una lesión de este área y tener un daño, tanto auditivo, es decir, resignamos audición, ¿sí? Empezamos a perder audición, correcto, empieza a aparecer la sordera, sí. ¿Sí? Y la cicatriz, ¿sí? El daño de estas células ciliadas, el paciente lo percibe como un zumbido. ¿Sí? O sea que es un daño. Bueno, a ver, los daños en este tipo de células hay de 3 tipos, que pueden ser leves, moderados y severos. ¿Sí? Sí. Solamente los leves, que medimos haciendo un examen, ¿sí? De audición, que ahora vamos a desarrollar un poquito eso, haciendo un buen tratamiento rápido con un especialista correcto, son los que pueden volver hacia atrás. Es decir, el paciente puede mejorar esa lesión y mejorar su audición y sus ruidos en los oídos. Pero cuando la lesión es moderada, y ni hablar la lesión es severa, es difícil que con un tratamiento médico el paciente vuelva a recuperar tanto audición o la percepción de estos sonidos, que son los acúfenos. ¿Sí? Por eso es necesario, yo siempre le digo a los pacientes, la ciencia ha avanzado tanto en esto que inclusive llegamos a contar la cantidad de células ciliadas internas, o sea, por algo que se llama biología molecular, las contaron, las contabilizamos, sabemos cuántas tenemos, y sabemos que si se dañan, estas células no tienen marcha atrás. Claro, estas se dañan
y se dañan. Sí. Entonces, por eso las tenemos que cuidar. Y siempre la prevención es lo más importante en estas situaciones. Pacientes que están expuestos a trabajos con ruido, la protección es necesaria. Hoy ya la ley, ¿sí?, obliga a las empresas, las empresas que tienen mucho ruido, exactamente, que tengamos. Pero bueno, las sordinas que hoy tenemos de muy buena calidad a nivel local, realmente tenemos acceso a eso. Muchas veces el propio trabajador, mira, no las uso porque me transpira el oído, tengo algún inconveniente. Pero realmente el daño que produce la exposición al ruido muchas veces es irreversible. Por eso es necesario que los elementos de protección sean utilizados. Sí, estén disponibles y que se los use. Exactamente. Y fíjate vos que esos mismos aparatos que son parecidos a unos auriculares, por otro lado, los auriculares cuando están a volúmenes altos van a producir lo mismo. O sea, eso que puede ser protección en un ámbito de mucho ruido, por ahí los DJ o otros tipos de músicos que usan a mucho volumen. Sí, hay un caso, por ejemplo, creo que de Luis Miguel, que le falló el ruido en un show y le dañó el oído en forma notable. Sí. A ver, normalmente en países de primer mundo, todo lo que son dispositivos que van en el canal auditivo, deberían estar restringidos con los decibeles, con el volumen. O sea, deberían venir ya preparados para que no suban. Para que no suban, para que no dañen nuestra audición. Correcto. Eso debería ser así. Bueno, que tristemente lo vemos mucho en nuestros jóvenes, en donde utilizan por una cuestión de modas y todo esto, auriculares, a volúmenes que muchas veces uno está a 2 metros y estamos escuchando lo que está escuchando el adolescente. Bueno, eso es peligroso porque el oído no está diseñado para soportar esos decibeles porque van a terminar dañando. Termina siendo una agresión. Es agresivo, justamente. Que yo siempre trato de explicarle con palabras fáciles al adolescente, es decir, a ver, no es que hay que sacarlo, restringirlo, no. Escuchemos un volumen que sea adecuado. Correcto. El menor tiempo posible, porque el daño no lo van a tener teniendo 12, 15, 17 años, sino que a una mediana edad, ahí lo vamos a empezar a expresar a ese daño que nosotros tuvimos expuesto en nuestra adolescencia. Y que además es irreversible. Que es irreversible. ¿Sí? ¿Qué síntomas, además de ese zumbido, ese acúfeno, va a aparecer junto con esta manifestación de ese ruido que aparecen en el cerebro sin que nada lo esté generando? ¿Hay otros síntomas agregados? A ver, normalmente, dependiendo de la patología, el paciente percibe, lo más común es la famosa chicharra, ¿sí? Que muchas veces el paciente lo percibe en el oído, pero otras veces no. Otras veces dice, mira, yo tengo un ruido, pero realmente no sé puntualizar si viene de los oídos, si está dentro de mi cabeza, ¿sí? Pueden estar asociados a dolores de cabeza muchas veces. Puede estar asociado. Exactamente, porque el paciente percibe tanto ruido que genera una irritación, ¿sí? Que el paciente termina con una cefalea, que muchas veces puede ser también al revés. El paciente puede tener una migraña y tener un acúfeno. Entonces, por eso uno tiene que hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces es tan fuerte el zumbido que afecta el sueño del paciente, que eso es una situación bastante particular y frecuente, en donde son pacientes que hay que tratarlos realmente, porque un paciente que no descansa bien, ¿sí? Vamos a tener un paciente que va a empeorar. Eso se va a decir, va a volver a tener... Exactamente, va a tener peor adaptación a esos ruidos. Entonces, son situaciones, sensación de sordera, sensación de plenitud óptica, que se denomina sensación de oído lleno o apunado. Eso también puede estar acompañado en el acúfeno. Y qué bueno esto, porque a veces las migrañas son desestimadas y fíjate vos que pueden estar preparándote para un acúfeno. Sí, yo creo que en este caso es esencial, ¿sí?, diagnosticar el acúfeno, de dónde viene. Claro, eso es fundamental. Es fundamental, porque yo siempre digo a los pacientes, hay dos grandes puntos.
Los acúfenos que son producidos por patologías del oído, Sí. que son un montón, son muchas, pero la gran mayoría son producidos por patologías externas, ¿sí? Ejemplos, Sí. patologías externas, la más común, hipertensión arterial. Mira. Entonces, pacientes que muchas veces dicen, bueno, estoy con unos zumbidos que Sí. no aguanto más, le tomamos la presión, el paciente está hipertenso. Claro. Y uno le pregunta, ¿usted es hipertenso? No, yo no soy hipertenso. Sí lo es hipertenso. Correcto. O sea, esto es un síntoma más Mirá. de que el paciente puede tener la presión elevada, ¿sí? La presión muy baja, ¿sí? Nosotros tenemos una sola arteria que le lleva la irrigación, la sangre, a todo este sistema que recién explicábamos, que es la arteria auditiva. Entonces, si la presión es muy baja, la irrigación y la oxigenación al propio oído es deficiente. ¿Sí? Entonces el paciente va a percibir el oído apunado, tapanado y acúfenos. Entonces, los extremos de la presión, tanto alta como baja, pueden producir este acúfeno. Entonces, el tratamiento no es tratar el acúfeno del Claro. paciente, sino que es normalizar su presión arterial. Si es alta, bueno, tendrá que consultar con su médico clínico, generalista, cardiólogo, para que normalicemos esta presión. ¿Sí? Lo mismo, si estudiar por qué tenemos una presión baja. ¿Sí? Pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿sí? Es muy común que tengan un acúfeno muy marcado, en donde uno trata su enfermedad del hipotiroidismo con hormonas, normalizamos, ¿sí? el zumbido en el oído. En pacientes jóvenes, adolescentes, consulta muy frecuente, ¿sí? El bruxismo, ¿sí? La tensión de la mandíbula, apretar, como la articulación temporomandibular se apoya en el oído, lo irrita y genera un zumbido. ¿Sí? Entonces el paciente trata el bruxismo y el zumbido desaparece. O sea, estos son todo patologías externas al oído que pueden afectar y el paciente percibe un zumbido. Por eso es necesario, como yo decía, hacer un correcto diagnóstico. Y después tenemos un gran grupo de enfermedades propias del oído, ¿sí? Entre las más frecuentes, algo que yo siempre lo nombro, que es la presbiacusia, que la presbiacusia, el principal síntoma de la presbiacusia es el zumbido. ¿Sí? Nuestros pacientes de mayores, ¿sí? Que es el deterioro lógico de la edad, a medida que nosotros vamos creciendo, tanto la agudeza auditiva como la agudeza, la agudeza visual, la agudeza auditiva, van deteriorándose, van decayendo. Bueno, ese deterioro, ¿sí? Va generando un pequeño daño en estas células que explicábamos, que el paciente no solamente percibe la pérdida auditiva, sino que el principal síntoma es el acúfeno. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a nuestros abuelos con el método que sea, que hay un montón, para solucionar estas pérdidas auditivas, y el zumbido va a mejorar. ¿Sí? Enfermedades propias del oído, que pueden ser enfermedades como el síndrome de Meniere, enfermedades congénitas como la autoesclerosis, son patologías propias del oído, que el principal síntoma son los zumbidos. Entonces, ahí es donde el especialista hace un diagnóstico, tratamos, si tiene una enfermedad de Meniere se trata, si tiene una autoesclerosis se trata, y los zumbidos mejoran. Y a nivel cerebral, si bien lo citaste al pasar nomás el tema del ACV, pero ¿hay alguna otra situación del cerebro que pueda activar? Muchísimas. A ver, todo lo que, patologías como el ACV son muy frecuentes. Patologías degenerativas, Parkinson, enfermedad de Alzheimer, porque afectan estas cortezas, este lugar donde está el centro. ¿Sí? Entonces el paciente puede percibir, ¿sí? Zumbidos, efectos adversos de medicamentos, ¿sí? Sobre todo medicamentos en aquellos pacientes que tienen, ¿sí? Medicación psiquiátrica, ¿sí? Propias enfermedades psiquiátricas, o sea, tanto algunas enfermedades psiquiátricas como medicamentos pueden producir como efecto adverso zumbidos. Entonces, bueno, ahí donde está el especialista, en donde tiene que ir rotando. Si nosotros notamos que es un efecto adverso de la medicación, bueno, tenemos que rotar la medicación para tratar de estabilizar la enfermedad del paciente, pero tratar de eliminar el efecto adverso. ¿Sí? Entonces, y vuelvo a lo anterior, si el paciente tiene un
un Parkinson, un Alzheimer y está generando esta patología auditiva que lo irrita al paciente, bueno, es necesario tratar esa enfermedad de base, porque el punto de partida es ese. Tal cual, ¿sí? Sí. Y otro tipo de lesiones cerebrales, suponte alcoholismo, drogas que puedan dañar esa parte del cerebro que es la que decodifica estos ruiditos. Todo lo que son, bueno, drogas, por supuesto, porque generan un daño a nivel de corteza cerebral que puede ser irreversible, ¿sí? Consumos, el alcohol, ¿sí? Hoy tenemos de moda en nuestras casas que es muy interesante, si en algún momento pueden googlearlo hoy que estamos de moda con las redes sociales, al doctor Daniel Orfila. Daniel Orfila. Daniel Orfila es un otólogo que está en nuestro país muy reconocido en el mundo, que es uno de los primeros argentinos, te diría el primer argentino que estudia la reacción que tienen las redes, la energía de celulares, la radiación que nos produce un celular, que nos producen los artefactos, que nos producen los módems de Wi-Fi sobre el cerebro de nuestros niños. Qué interesante. Muy interesante, porque realmente en este ángulo, en una de las figuras que mostrábamos recién, si volvemos para atrás podemos mostrar, en donde se forma el nervio vestibular y coclear, que es ya adentro de nuestro cerebro. La anterior, Eduardito, la anterior. Ahí en esa, por ejemplo, volvemos a esa. Fíjense dónde está la imagen verde. Volvemos a la anterior. La que pasaste es la 3. Ahí donde están esos nervios verdes y amarillo. Sí. Ahí es donde el nervio vestibular y coclear se mete dentro de nuestra cabeza. Eso es un ángulo muy, muy difícil de estudiar que se llama ángulo pontocerebeloso. ¿Sí? Y donde están estos nervios. Y muchas veces, ¿sí? Y hoy lo estamos viendo realmente a una gran escala, que es la aparición de un tumor que es totalmente benigno, que se llama neurinoma del acústico. Es un tumor benigno, pero que crece en ese sector, en ese ángulo del cerebro, muy difícil de llegar, muy difícil de estudiar. Considerarlo. De considerarlo, porque son pacientes, muchos de ellos jóvenes, ¿sí? En donde aparecen este tipo de tumores que se expresan con acúfenos, pérdida auditiva y en algunos casos mareos o vértigos. Bueno, este médico Daniel Orfila estudia y nos enseña que el cerebro de nuestros niños tiene mucha cantidad de agua y los huesos son tan finos que la radiación atraviesa mucho más en el cerebro de un niño que en el cerebro de un adulto. Entonces él lo tiene totalmente estudiado y certificado, ¿sí? A nivel mundial, en donde deberíamos, por ejemplo, un jueguito donde nuestros niños juegan un juego electrónico en un celular que no esté conectado a la antena. ¿Qué deberíamos hacer nosotros los padres? Es bajar el jueguito y poner el celular en modo avión. Ahí el celular no va a tener radiación hacia el niño. ¿Sí? Módem adentro de las habitaciones prohibidos. Los reproductores no pueden estar dentro de la habitación de los niños ni de los adultos. Y los adultos que no necesiten, por una cuestión laboral, tener celular prendido, la mejor opción es apagarlo. ¿Sí? Apagarlo o ponerlo en modo avión. ¿Sí? Y si es necesario, por una cuestión laboral, lo ideal es que esté a 4 metros de nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una gran incidencia de estos tumores que realmente hace 20 años no lo veíamos. No, ni se lo conocía. ¿Sí? Entonces, es información por ahí útil, porque realmente es información que no manejamos, básica, sobre todo para cuidar a nuestros niños. Sí, y evitarle estas situaciones que nunca vamos a saber si lo logramos o no, pero no hacerlo lo puede predisponer, y haciéndolo podemos evitarlo. Exactamente, hay gente como este médico se dedicó toda su vida a este estudio y lo tiene totalmente certificado. Entonces, sí, los invito, él tiene una gran página
en donde pueden buscarlo y enseña todas estas cosas súper interesantes, porque realmente me pasa a mí a nivel local, la cantidad de este tipo de tumores que estamos viendo en gente muy joven es como que asusta un poco. Claro, entonces claro. Creo que tenemos que poner un pie en el freno. Usarlo no se puede no usarlo, sino que usarlo de manera adecuada, ¿sí? No poner un módem adentro de nuestra habitación, que el módem está alejado. Si es necesario que el niño apague el celular para dormir, porque no hay necesidad que el chico tenga un celular prendido, ¿sí? A tomar estos recaudos que realmente sirven. Bueno, pues en el próximo bloque vamos a repetir, doctor, el nombre de este colega tuyo. Entonces, para que anoten, mientras tanto, en la pausa, busquen papel y lápiz y que anoten todos. Bueno, los invito al doctor a hacer una breve pausa, así dejamos que sus glándulas salivales se activen. Así que los invitamos a continuar con él. Estamos con el doctor Fernando Krijic, que es otorrinolaringólogo, hablando hoy de acúfenos, que es un zumbido que aparece en el oído y se hace por ahí a veces imposible de vivir. Para su auto, camioneta, camiones o maquinaria agrícola, Terna Neumáticos. Representante oficial de cubiertas Yokohama en la región. Viaja seguro con Yokohama, lo último en tecnología. Terna Neumáticos, la solución en neumáticos nuevos o reconstruidos. Reparación de tren delantero y frenos. Trabajamos con todas las tarjetas. Encontranos en calle 40, esquina 65. Acceso sur por ruta 11, Barrio Las Flores, Reconquista. Teléfono 439-532. Bullati Materiales. Desde hace décadas acompañamos tus proyectos. Todo para la construcción. Herramientas, ferretería y aberturas. 4 sucursales para estar cerca. Ruta 11 y calle 45, Boulevard Perón 2095, Ruta A009 y calle 87, Roca 2615. Bullati Materiales. Construimos junto a vos las bases de una sociedad mejor. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar una propiedad? No busques más. Nova Inmobiliaria es la solución que necesitas. Contamos con un equipo de profesionales listos para brindarte servicios inmobiliarios acordes a tus necesidades. Contáctanos y descubrí cómo Nova Inmobiliaria puede hacer realidad tus sueños. En el Súper de la Unión Agrícola de Avellaneda, sorteamos un auto, 4 motos y 20 órdenes de compra. Sumate al Club UAA y acumula chances con cada compra. Compras mejor, ganas más. Participá del sorteo aniversario del Súper de la Unión Agrícola de Avellaneda. Los Abuelos, la roticería que elige la familia del norte santafesino, te ofrece una gran variedad de platos tradicionales y su especialidad, carnes rellenas y pastas. También realizan catering para eventos y servicios de viandas. Roticería Los Abuelos, están de lunes a sábados al mediodía y de martes a sábados por la noche. Encontralos en calle 10 367. Roticería Los Abuelos.
Estamos con el doctor Fernando Krijic, que es médico otorrinolaringólogo, hablando hoy de acúfenos o tinnitus o zumbidos en los oídos, y estamos enterándonos de cómo funciona este maravilloso sistema auditivo en nuestro cuerpo y también qué es lo que lo puede ir afectando y dañando. Él nos aclaró perfectamente de la importancia de hacer bien los diagnósticos. Doctor, ¿qué recurso va a tener la ciencia médica en el caso tuyo, además de estos datos que ya nos contaste, qué va a tener como herramientas para hacer el diagnóstico? Bueno, principalmente uno empieza estudiando un paciente con un estudio bastante básico, que son los estudios audiológicos, como por ejemplo la audiometría. Bien. La audiometría rápidamente le da al profesional la integridad de cómo está el oído, ¿sí? Tanto del oído medio, del oído interno, ¿sí? Entonces nosotros solamente viendo un estudio auditivo podemos ver dónde está la lesión y el médico puede saber si esa lesión es reversible o es irreversible, como para establecer diferentes tipos de tratamiento, ¿sí? Después también cuando uno piensa en patologías más complejas, tenemos otros estudios que también son más complejos, por ejemplo, potenciales evocados, que es donde estudiamos toda esta vía que recién mirábamos en las imágenes, ¿sí? Y también está la posibilidad de hacer estudios por imágenes, ¿sí? Y los potenciales evocados, eso es lo que le permite a ustedes ver cómo llega al cerebro. Exactamente, y lo que nos permite es, por diferentes ondas, ¿sí?, diagnosticar dónde está la lesión. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Entonces, uno puede decir, uy, tiene una lesión del oído medio, el potencial evocado me va a marcar una lesión del oído medio. Claro. Pero no, es una lesión del oído interno o de la vía cerebral. Bueno, el potencial evocado me va a diagnosticar esto. Y después también todos los estudios por imágenes, que muchas veces el profesional los pide, sobre todo para descartar patologías malas, la parte tumoral. La que citaste hoy, por ejemplo, del cerebelo. Neurinomas del acústico, ¿sí?, que son el 90% de los tumores de los nervios auditivos son neurinomas. Después hay un 10% que son los meningiomas, que son tumores de las meninges que recubren nuestra cabeza, que también pueden expresarse en este sector del cerebro. La única manera de hacer un diagnóstico, en este caso, es hacer una resonancia magnética con un contraste que ponemos por vena, que se llama gadolinio, que nos realza esa zona y nos mostraría si existe o no un tumor, ¿sí? Que muchas veces lo pedimos para descartar que no lo tenga, pero eso genera mucha tranquilidad tanto al médico como al paciente, por supuesto. Entonces, si bien es un estudio que es un poco largo, pero nos da una cierta tranquilidad. ¿Sí? Y en el caso de que el daño sea cerebral, también tenemos estudios complementarios como una tomografía que me dice si tengo una ACV o otro tipo. Claro, sí, depende más que nada del estadio del paciente. Siempre en estadios muy agudos, casi siempre elegimos una tomografía computada en una guardia, en una urgencia. Cuando lo diferimos, es decir, cuando uno estudia al paciente más crónicamente, en este caso, el mejor estudio es la resonancia magnética, pero la tomografía es un gran arma también. Sí, es digamos, diagnóstica, sí. Sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de situaciones de Alzheimer, situaciones de alguna patología de tipo neuronal que no se pueda detectar por estos estudios, ¿hay alguna otra herramienta? Por ejemplo, si tengo, por decirte, a ver, vengo medicado por una enfermedad de depresión, mucho tiempo con tal medicamento. Bien. ¿Tengo estudios para hacer o es la charla contigo? A ver, en realidad yo siempre le pido ahí que me ayude mucho el médico tratante de su enfermedad. En este caso el psiquiatra, que inclusive puede dosar ciertas drogas en sangre que si están a un nivel muy elevado deberíamos rotarlo, cambiarlo, bajar la dosis. Eso es esencial. Correctísimo. ¿Sí? Pero a su vez, si el paciente viene porque percibe estos sonidos muy importantes de sus oídos, entonces
ahí tenemos ciertas alternativas en donde el paciente hoy, el mundo en la terapéutica está yendo a algo que se llama rehabilitación auditiva. ¿Sí? Qué bueno. Y esto es muy interesante porque la realidad es que tenemos un gran abanico de medicamentos, ¿sí?, para ofrecerle al paciente con una eficacia extremadamente baja. Baja, exactamente. Muy baja, Sí, ¿sí? Muy sí, baja. O sea, sí. tenemos vasodilatadores, tenemos vitaminas, ¿sí?, que los estudios dicen que podrían funcionar, sí. pero cuando uno lo aplica en la práctica diaria, realmente el efecto es muy bajo. Pequeño. Entonces, lo que está yendo a la terapéutica es esto que se denomina rehabilitación auditiva. ¿Qué es esto? Y está bueno explicarlo porque esto es un ruido nuevo. El zumbido, el acúfeno es un ruido nuevo que al paciente lo altera. Sí. Pero yo siempre, sin embargo, le explico al paciente, ¿usted escucha el latido de su corazón? No. ¿Usted escucha el latido, el ruido que hace su pulmón con cada proceso respiratorio? No. No lo escuchamos. A nosotros no nos molesta el ruido cardíaco que late 60, 70, 80 latidos por minuto. Tal cual. Nosotros no los percibimos, pero está haciendo un ruido constante. Sí. ¿Y eso por qué sucede? Porque el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Es la adaptación que tiene el cerebro a ruidos propios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer la ciencia con esta rehabilitación auditiva? El paciente hace una exposición a ciertos ruidos estudiados, ¿sí?, ya sea escuchando un programa, lo que sea. Hay un montón de alternativas, inclusive hasta aplicaciones en el celular para esto, en donde el paciente escucha cierto tiempo por día, media hora, 40 minutos, este tipo de ruidos, y el cerebro empieza a adaptar a nuestros propios zumbidos como propios. Entonces lo transforma en esa corteza que veíamos, en esa corteza lo pasa a un sistema que se llama de inconsciencia, lo hace inconsciente. Entonces en el tiempo el paciente se adapta y no lo percibe. O deja de molestarle, por lo menos. Deja de molestar y empieza a tener una vida normal. Claro. Entonces eso se llama neuroplasticidad cerebral, y en donde las terapéuticas nos están conduciendo a los profesionales que lo empecemos a aplicar. ¿Sí? Realmente, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que la eficacia en medicamentos realmente es baja. Claro, es baja. Sí. Y hay posibilidad, por ejemplo, en el caso tuyo, sé que trabajás con kinesiólogos, con otros colegas, ¿hay posibilidad de estar haciéndolo aquí a eso? Sí, por supuesto. Esto normalmente lo hacen las fonodiólogas. Sí. Inclusive hay fonodiólogas especialistas que lo que hacemos es que, inclusive de otros países, que el paciente hacen charlas virtuales y realmente nos está yendo muy bien. Así que alternativas locales sí las tenemos. O sea que podemos decir entonces, a esta altura de la charla, que esta situación que estamos planteando tiene solución. Tiene solución, ¿sí? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque es como le digo, es un ruido. Cuando suele ser nuevo, ¿sí?, nos altera mucho. Pero cuando lo empezamos a tratar y lo llevamos a esta inconsciencia, por esta neuroplasticidad cerebral, el paciente en el tiempo termina adaptándose. A menos, y yo realmente me preocupo mucho por el paciente, que este zumbido altera su sueño. Claro, entonces sí, realmente hago tratamiento porque necesito que el paciente me descanse. Duerma. Exactamente. ¿Recuerdan, doctor, su colega que está haciendo el estudio de los niños, de los... Daniel Orfila. Ahí lo que las señoras que estaban esperando, el Daniel Orfila. Orfila. Sin H. Sin H. Con O, Orfila. Médico otorrinolaringólogo de Capital Federal. Capital Federal, ORL. Gran amigo. Doctor, ¿lo invito a la última pausa? Bueno. Vamos a la última pausa. Estamos con el doctor Fernando Krijic hablando de acúfenos en el día de la fecha. En Santiano, ahorra tiempo, descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio.
Con Cedilé vas a lograr la limpieza y desinfección que tu hogar necesita. Lavandina Cedilé. Elimina el 99.9% de bacterias. No gastes de más. Usa Cedilé. La limpieza justa que tu hogar necesita. Encontrá el viaje de tus sueños. Termas desde 320,000 pesos saliendo el 13 de junio con 3 noches, media pensión y bebidas incluidas. Salta a solo 370,000 pesos saliendo el 18 de junio, son 3 noches con media pensión. Vacaciones de invierno. Cataratas y Saltos del Moconá, 360,000 pesos. Salimos el 10 de julio con 3 noches y media pensión. Salta por 400,000 pesos saliendo el 16 de julio con 3 noches y media pensión. Viaja que tu destino te espera. Consultanos por promociones y descuentos especiales. Con Penti destapás, ganás y disfrutás. Revisa debajo de las tapas de todas las botellas. Podés llevarte bicicletas y muchas gaseosas de 3 litros. Es fácil, es rápido y hay muchísimos premios esperándote. Penti es mejor y es nuestra. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar y juntos acompañar el cambio hacia el futuro. Proyección Electroluz Energías Renovables presenta sus kits de paneles solares adaptables. El futuro está sucediendo. Hagamos nuestra parte. Proyección Electroluz. Renovarse es crecer. Evolucionar es cambiar para mejorar. La histórica colchonería de calle Abeger ahora se llama Soñare, Colchones y Hogar. Un nuevo nombre para un local histórico que se renueva y que hace más de 15 años te ayuda a descansar mejor. Soñare, gente que sabe de colchones. Abeger 955, teléfono 425-673. Reconquista. Para seguir transitando sin parar, reconstrucción de neumáticos Flores, con los procesos necesarios a los neumáticos, asegurando trabajos realizados por profesionales en reconstrucción, tecnología, experiencia y responsabilidad para garantizar la respuesta de cada cubierta. Reconstrucción de neumáticos Flores, en Avenida Oro Blanco 764, Ruta 11 Avellaneda. Celular 3482 30 3702. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Estamos con el doctor Fernando Krijic, otorrinolaringólogo, ORL, la especialidad, hablando de acúfenos en el día de la fecha. Si Edgardo, podés poner ahí en pantalla la dirección y el número de teléfono del doctor, que me están preguntando muchos, para que mientras tanto yo saludo a Mariela, a Víctor y Kelly, a Luciana y Daniel, a Juan Carlos, a Lucas, a Osvaldo Braida, mi tío que vive en Córdoba, que nos mira por YouTube, a Nelia Batistuta, a Gladys, que ya vamos a hacer otro programa con el doctor para hablar de su inquietud, a Marcelo Villalba, a Marta, Mili y Mar, que nos están mirando en Santicar. Doctor, ¿podemos plantear algún método de prevención ante esta situación de acúfenos? Sí, por supuesto. A ver, es súper necesario porque es una patología realmente frecuente en donde afecta a gran parte de la población. Entonces, de nuestros trabajadores, nosotros vivimos en una zona donde hay muchas fábricas, muchas empresas, entonces la prevención, sobre todo en los elementos de seguridad, sordinas, tapones, es muy pero muy necesario. Recordemos que el oído, una vez que se lesiona, no tiene vuelta atrás. Entonces,
lo que debemos hacer y recordar siempre es la prevención. Tal cual, ¿sí? sí. Se ven muchos pacientes que están expuestos a ruidos, muchos jóvenes que les gusta tirar con escopeta o lo que sea, lo pueden seguir haciendo, pero siempre con protección. ¿Sí? Es muy, pero muy necesario. Y las otras prevenciones lógicas que tienen que ver con la presión arterial, con las hormonas tiroideas, que son parte de patologías comunes. Diabetes. Sí, una diabetes descompensada muchas veces genera mucho zumbido. Por eso es necesario presión arterial controlada, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Súper necesario. Y en nuestros abuelos, ¿sí? Nuestros abuelos que muchas veces combinan la hipoacusia, es decir, la sordera, con estos zumbidos, hoy en la actualidad tenemos realmente mucho avance en lo que son prótesis, inclusive con audífonos que son muy pequeños, súper efectivos, que vienen con un sistema que llaman ensordecedor. ¿Qué significa esto? Que el mismo audífono equilibra, tapa, enmascara el zumbido que tiene el paciente. Entonces yo le devuelvo audición al paciente y no le molesta su zumbido. ¿Sí? Bueno. Eso hoy lo tenemos disponible en nuestra ciudad. Y una forma también de prevenir el avance de enfermedades es hacer la visita oportuna al especialista. Seguro, seguro. Estamos para eso. Nosotros se lo derivamos. Bueno, muchas gracias. Le voy a mandar un abrazo grande a José, mi cuñado, que ha sido paciente del doctor Krihik, así que le mando un abrazo grande a él. Nosotros finalizamos el programa el día de la fecha. No se vaya de LTV porque sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital en la Salud, y un gracias grandote al doctor Krihik, que estuvo nuevamente con nosotros compartiendo esta actividad. Hasta la próxima. Chau. Chao. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Los siguientes anuncios corresponden a espacios asignados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hicimos Avellaneda con esfuerzo y en comunidad. Ahora demos un paso más para llevarla más lejos, porque Avellaneda puede más. Lista 78. Unidos para cambiar Santa Fe. Concejales Milena Salazar, Mauricio Delbón y Soledad González. Los siguientes